últimos 10 años y con más fuerza en los próximos 10, 20 años se ha sumado el litio. Aquí un resumen de los 3 países en los que tenemos principales operaciones, y vemos la incidencia en cada uno de nuestros países de lo que en el PBI, en las exportaciones y en los ingresos fiscales. Bueno, obviamente esto nos habla de, por un lado, la diversificación a nivel macroeconómico de cada uno de los países, la trascendencia en mayor o menor medida tiene la minería, en nuestra actividad principal en la economía de nuestro país, y en función de esto, qué tan prioritario es o no es la política minera dentro de nuestro país, o qué tan trascendente y qué tanto peso tiene en el mismo. Aquí nuevamente vemos distintos gráficos que van comparando la participación de nuestros países de la región en los mercados mundiales del oro, del cobre, del litio, y vemos resaltados, bueno, la participación, por ejemplo, Chile tradicionalmente el mayor exportador, productor y exportador mundial de cobre, Argentina está en el top 5 de lo que es litio, Perú está en el podio, dentro del podio de los top 10 de lo que es el oro. O sea que vemos que nuestra región evidentemente tiene un atractivo y una reserva y un nivel de actividad significativo a nivel mundial en todos estos metales. En lo que es estos 10 años no hemos sido ajenos, la minería y el petróleo y la consultoría asociada y de servicios, no hemos sido ajenos a lo que han sido los avances tecnológicos. Por un lado, avances generales en cuanto a la conectividad, lo que antes por ahí, 20, 30 años atrás, algunos ni se van a acordar de eso, era un asombro recibir un fax. Hoy está todo reemplazado, fue reemplazado luego por el email, ahora ya estamos hablando de ancho de banda, 5G, 6G, próximamente en cada uno de los proyectos mineros, plataformas para intercambiar información, equipos multidisciplinarios en distintas partes del mundo, reuniones que ya, y aumentado esto por la pandemia, las reuniones son cada vez más virtuales y menos presenciales. Y luego, más específicamente en lo que es nuestra actividad de servicios a la energía y a la minería, también hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, se han ido modificando y haciendo más exigentes las especificaciones de ciertos materiales como la geomembrana. Se han ido dando avances significativos en tecnologías para asegurar la calidad, como lo que es la detección geoeléctrica de fugas, que después vamos a ver más adelante un poquito más de eso. Se ha tornado ya casi obligatorio lo que es el aseguramiento de calidad en la construcción, y nuestros clientes van apreciando cada vez más el valor, el ahorro, no solo en dinero sino en tiempo, que implica hacer lo que es también el aseguramiento de calidad en la fabricación de los materiales críticos, el MQA. En lo que hace a la historia reciente, algunos aspectos operativos, algunos sucesos desafortunados que han sucedido, distintas fallas en los últimos 10 años, principalmente operaciones a lo largo de todo nuestro continente, desde el norte hasta el sur, los últimos, los de Brasil, han generado ciertas necesidades de cambio que se están haciendo en lo que es políticas, en lo que es diseño, criterios de diseño, en lo que es herramientas de utilización y análisis. Y esto a su vez ha generado mayor trascendencia de figuras como el ingeniero de registro, el panel de revisores geotécnicos y todo un equipo de especialistas que están abocados a asegurar que estas fallas no se vuelven a repetir en el futuro. Le cedo ahora la palabra a Denis. Muchas gracias. Bien, gracias Silverio.
Queremos hacer un resumen de la contribución de la empresa en los últimos 10 años. Creo que va a ser interesante hacer este resumen y ver realmente qué es lo que ocurrió en la minería y cómo de alguna forma nuestra empresa ha contribuido a su desarrollo. En primer lugar, deberíamos hablar acerca de estos aspectos netamente geotécnicos y de ingeniería sísmica geotécnica. Por ejemplo, la técnica del escalamiento espectral para el análisis de respuesta, cuyo uso y difusión de esa técnica ha permitido realizar análisis de respuestas más realistas, mucho más precisos, desde el acelerograma original, que tiene su propio espectro de respuesta, el espectro de respuesta objetivo, y este acelerograma es ajustado para que modifique su espectro desde aquí hasta el objetivo, que sería este de aquí, y luego regresamos al acelerograma y ha modificado, vean ustedes, en términos de la aceleración máxima, por ejemplo, aquí versus esta, y ya podríamos utilizarlo para análisis de respuesta. Es una técnica que existió hace bastante tiempo, pero que de alguna forma la empresa insistió en su uso y difusión. Este es el caso del sismo de Atico, registrado en la componente este-oeste en el año 2001. A partir de esta técnica de escalamiento espectral también podemos indicar que hemos contribuido de manera decisiva en el realizar análisis de respuesta de estructuras mineras, haciendo uso, por ejemplo, del programa Deep Soil, que es un programa gratuito desarrollado en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, y que se ha convertido en un referente para poder realizar ese tipo de análisis. Muy brevemente, desde un acelerograma que es obtenido en cualquier zona que tenga la misma característica sísmica de la región donde estoy analizando, en este caso, un botadero, y sobre este botadero estoy poniendo una instalación importante, en este caso una pila de lixiviación. Este acelerograma tiene que cumplir con este espectro de sitio, para el cual se hace este ajuste, generando un acelerograma sintético o artificial, como vimos anteriormente, que a su vez tiene un espectro de frecuencia. Analizamos esta columna desde la roca hasta la superficie para luego analizar la estabilidad de esta estructura. Lo hacemos con el programa Deep Soil. Generamos un acelerograma en la superficie que a su vez va a tener un contenido de frecuencias, un espectro de respuesta, y que luego nos va a servir para el cálculo del coeficiente sísmico, el cálculo de los desplazamientos inducidos, es decir, para análisis de estabilidad sísmica de esta estructura, algo que hemos de una forma introducido. Lo enseñamos en la universidad a través también de seminarios, de cursos, y muchos de los practicantes en ingeniería geotécnica lo asumen hoy como una tarea rutinaria. Hemos también sido de alguna forma pioneros en los análisis de estabilidad de taludes en 3 dimensiones, ¿no? Como aquí se ve, por ejemplo, el diseño de una pila de lixiviación en un valle que tiene alto componente tridimensional, más no bidimensional, como usualmente se analiza, utilizando el programa SBSlope 3D, que hoy día es parte de del Bentley, y que hoy día se llama Plaxis LE, sería límite equilibrio límite, como se ve aquí. Este es el modelo en este software que me permite hacer el análisis. Y como ven ustedes, si comparamos el factor 2D versus el 3D, tanto estático como pseudoestático, hay un incremento de hasta 20% en el estático y hasta 74% en el factor de seguridad pseudoestático, lo cual en realidad es un incremento importante, y es como usualmente se deberían realizar ese tipo de análisis. En el futuro esto va a ser una tarea común en la medida que los software de análisis van a ser bastante más asequibles. Hemos también contribuido en las buenas prácticas de la gestión de datos de instrumentación geotécnica y de monitoreo en estructuras mineras a partir de la definición de estos niveles de alerta, como se ven aquí. Los niveles de alerta o el comportamiento moderado en una estructura normal, perdón, moderado y crítica cuando ya llega a un cierto valor que pone en peligro la estabilidad de la estructura, y eso a través de análisis rigurosos. No es solamente definir un nivel de alerta en función de nuestra práctica y experiencia, sino es absolutamente necesario enlazarlo con un análisis por elementos finitos, riguroso, un modelo calibrado que nos permita hacer una estimación, una predicción mejor de los niveles de alerta. Hemos también contribuido a nuestra práctica en la ingeniería geotécnica a través de la implementación de un laboratorio geotécnico que hoy en día se constituye en uno de los más modernos laboratorios de la región.
habiendo inclusive construido equipos como este, el de corte directo gran escala, para aplicar grandes cargas. Es el único equipo en la región que permite la aplicación de hasta 3.200 kPa de carga vertical para ensayar interfaces entre suelo y geomembrana. Este es el equipo antiguo, fabricado en casa. Todo esto fue hecho por Carlos Soto, que es nuestro ingeniero de laboratorio, así como también celdas triaxiales, así como equipos de permeabilidad, etcétera. Hemos contribuido con un buen laboratorio geotécnico que está a disposición de todos. Como parte de nuestro compromiso también con el desarrollo de la ingeniería geotécnica y de los análisis sísmicos, hace 3 años decidimos comprar el equipo de columna resonante y corte torsional, que es el único equipo de su tipo en Latinoamérica. Hay equipos de columna resonante, pero este es un equipo combinado que permite medir propiedades dinámicas a pequeñas y medianas deformaciones, que lo hemos utilizado bastante en estructuras mineras, ya que nuestra región es una región sísmica, tanto Perú, Argentina, Chile, más al norte, tenemos regiones sísmicas y tenemos que estudiar los materiales con los cuales están compuestos nuestras pilas de lixiviación, nuestras presas relaves, nuestros botaderos y todo otro tipo de estructuras geotécnicas, no solamente en minería, sino en toda industria. Nuestro equipo especializado ha realizado la evaluación de la resistencia a la interfaz en geomembranas de diverso tipo, habiendo ensayado y evaluado geomembranas LLDPE, geomembranas HDPE, ya sea coextruidas con la tecnología de soplado o estructuradas de polipropileno y PVC. Hemos ensayado todas ellas, algunas se han comportado bastante bien, otras no tanto, a pesar de la expectativa que genera un cierto tipo de geomembrana, y a partir de ahí nos ha permitido recomendar diferentes tipos para diferentes aplicaciones. Hemos también contribuido en la evaluación de la estabilidad sísmica en instalaciones mineras por desempeño. ¿Qué quiere decir por desempeño? Es decir, un depósito de relaves como este, una pila de lixiviación, debería ser evaluada no solamente en términos de un factor de seguridad, sino sobre todo de los desplazamientos permanentes que induce el sismo en un lugar en particular. Esto lo hemos hecho tanto a través de métodos simplificados, habiendo introducido el criterio del profesor Jonathan Bright del año 2018 y otras publicaciones que él tiene. Él estuvo en Lima con nosotros en 2014 para una conferencia minera, y principalmente también a partir de análisis numéricos. Hemos sido uno de los primeros en insistir que el método pseudoestático ya es obsoleto y en un futuro muy cercano ya no va a ser utilizado, y deberíamos analizar nuestras instalaciones considerando su desempeño. Hemos contribuido también con la comunidad minera en talleres de revisión de seguridad de presas, liderados por especialistas de la Canadian Dam Association, de la Asociación Canadiense de Presas, habiendo sido Andes una de las primeras empresas en aplicar la guía de la CDA y los lineamientos de la Asociación Minera de Canadá, promoviendo las mejores prácticas disponibles para el diseño y gestión de estructuras mineras. Esos talleres fueron muy interesantes. Estuvieron presentes gente de la industria, empresas consultoras, gente involucrada en la minería de diferentes países, y que nos permitió también de alguna forma ganar mucha experiencia con relación a este tema en particular, y que se ha venido aplicando a lo largo de los últimos años en nuestros países. Desde el inicio de nuestras operaciones hemos estado involucrados en análisis o estudios de rotura de presas, tanto presas de relave como de almacenamiento de aguas, que nos permite cuantificar si una presa se rompe, cuál va a ser la distancia que va a recorrer, cuál va a ser los tirantes de agua o de relave que se van a producir, las velocidades que puedan llegar, finalmente cuáles son las áreas impactadas, a partir del cual nos va a permitir tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, a planes de emergencia o planes de contingencia. Un análisis de rotura de presas es absolutamente importante para hacer la clasificación de las consecuencias de la falla de presas de relaves, también siguiendo los lineamientos de la Asociación Canadiense de Presa, que nos permite, en función del impacto que genera la rotura de la presa, poder definir su clasificación, y a partir de esta clasificación poder definir el periodo de retorno, tanto para la
la avenida de diseño que nos permite diseñar obras hidráulicas, como para el terremoto de diseño que nos permite realizar los análisis sísmicos. También hemos entrado a estudiar, a conocer y aplicar estándares como por ejemplo las guías australianas o las guías corporativas de algunas empresas mineras como Barrick, como Newmont, como Glencore, y también las últimas guías de la ICMM, el International Council of Mining and Metals, que el año pasado, en 5 de agosto de 2020, emitió el estándar global de gestión de relaves. Siguiendo el compromiso que tenemos con la innovación, hemos desarrollado la plataforma Audas, que es una plataforma que está desarrollada en Android, en iOS, en plataforma web y a través de mensaje de texto también, que nos permite procesar y reportar en un tiempo mínimo de hasta 15 minutos como máximo un movimiento sísmico que puede ser registrado en alguna estación como las que se ven aquí, ¿no? Y esta estación puede ser, por ejemplo, una presa de relaves, ya sea la base, o ya sea el afloramiento, o ya sea la cresta, una pila, o cualquier otra instalación de interés, no solamente en minería, sino, por ejemplo, también en hidroenergía. Las empresas hidroeléctricas tienen una gran cantidad de presas de almacenamiento de agua que deben ser adecuadamente monitoreados, en términos de aceleraciones, velocidades o desplazamientos, y también en términos de espectros. Uno puede tener en su teléfono de manera gratuita, esta aplicación es de manera gratuita, sin embargo la industria no ha reaccionado como nosotros hubiésemos esperado. Bueno, pero en todo caso, todavía estamos a tiempo de poder utilizar esta aplicación en realidad en cualquier operación minera que tenga cierto protocolo de comunicación, que el equipo tenga cierto protocolo de comunicación, que es bastante sencillo en realidad. También hemos hecho proyectos de investigación, tales como la selección de leyes de atenuación sísmica para evaluación del peligro sísmico. Eso fue hecho en Perú, se puede reproducir en realidad en cualquier región sísmica, habiendo determinado mapas de isoaceleraciones, habiendo comparado este mapa de isoaceleraciones con los que propone la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones en el Perú, y viendo algunas diferencias, indicando que, por ejemplo, en unas zonas se subestima, en otras se sobreestima la aceleración, lo cual podría de alguna forma también contribuir a un mejor diseño sísmico de edificaciones y en general de todo tipo de estructuras. Hemos utilizado ya hace un año atrás, a partir de la emergencia sanitaria, drones en diferentes proyectos para poder obtener topografía de alta resolución, para poder hacer visitas virtuales y para poder hacer monitoreos geotécnicos. Esta tecnología nos ha permitido no tener que desplazarnos al lugar del proyecto y obtener resultados muy similares con un nivel de confianza bastante alto. El uso de coberturas impermeables o raincoats en pila de lixiviación también ha sido un aporte importante. En zonas lluviosas, estas coberturas permiten que la solución no se diluya con la lluvia, pero en zonas áridas nos permiten más bien que la evaporación se retenga y así optimizar las demandas de agua. En nuestra área de proyectos electromecánicos se está ya trabajando con esta plataforma BIM para el modelamiento de sus proyectos, como se ven aquí en dos proyectos de plantas, en un caso de lixiviación y en otro caso de concentración en dos países diferentes. Para el monitoreo de instalaciones con mineral de alto contenido en finos, dejo la palabra a Cristian, quien nos va a explicar con más detalle este aspecto. Muchas gracias, Denis. Bueno, efectivamente, dentro de los desafíos técnicos más interesantes que nos ha tocado ver en el último tiempo, yo diría que en los últimos probablemente 5 años, siendo más preciso, es justamente la gran cantidad de materiales finos que han aparecido tanto en proyectos principalmente de pilas de lixiviación, y no solo en la pila primaria, digamos, sino que principalmente también en sus respectivos botaderos, ¿ya? Como veremos un poquito más adelante. Sin embargo, en la pila de lixiviación, en la operación primaria, es donde estamos viendo hoy día que está generando mayor cantidad de problemáticas. Cuando hablamos de alto contenido de finos, en realidad nos estamos refiriendo principalmente a una muy baja permeabilidad
lo cual naturalmente afecta fuertemente, ¿no es cierto?, los ciclos de riego, el poder irrigar adecuadamente en función de los ciclos de lixiviación establecidos, digamos, para cumplir con las razones de lixiviación por cada tonelada, ¿no es cierto?, de mineral, lo cual tiene muchas veces el efecto de alargar los ciclos de lixiviación. Sin embargo, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, ahí en algunas imágenes ahí de una faena minera, particularmente en la imagen de la derecha, estamos viendo una gran cantidad de emposamientos superficiales, los cuales realmente han complicado fuertemente la operación, ¿ya? En este caso puntual, el cambio se debe principalmente a un cambio de pit que realizó esta faena minera en particular, en donde cambió de tener permeabilidades muy altas, muy interesantes, que permitían regar a 8 litros metro cuadrado sin ningún problema, a una condición en la cual hoy día básicamente podemos regar a la mitad. Generalmente los procesos de lixiviación justamente, o las áreas requeridas son lineales, así que hoy día básicamente este cliente ha tenido que ir a buscar casi el doble de las áreas, justamente para poder suplir su deficiencia respecto de la posibilidad de regar a las tasas originalmente presupuestadas, ¿ya? Ahora, lamentablemente, no solamente el peligro tiene que ver justamente con la condición de no poder regar a la velocidad, ¿no es cierto?, o la eficiencia que se anda buscando. Hoy día somos una de las primeras empresas que ha detectado que en una pila de lixiviación es posible tener licuefacción, ¿ya? Y es justamente un tema que hemos estado estudiando por los últimos 2 años para algunos clientes específicos, en donde naturalmente se ha detectado, se ha validado este riesgo, y se están en este minuto tomando todas las medidas justamente para poder monitorear y ojalá reducir y eliminar básicamente el riesgo de licuefacción, el cual obviamente es un riesgo de carácter catastrófico, muy similar al que podríamos tener en un tanque de relaves, y es obviamente un tema de gran interés y de gran preocupación para los clientes que lamentablemente tienen esta condición. En la siguiente lámina vamos a ver, justamente antes mencionábamos las pilas de lixiviación. Sin embargo, en los últimos años, los primeros indicios de las problemáticas asociadas a estos materiales con baja permeabilidad o alto contenido de finos, los hemos estado viendo justamente en los botaderos de ripio, ¿ya? Operaciones típicamente de tipo on-off o pilas dinámicas, muchas veces conocidas, ¿no es cierto?, en donde una vez terminado el ciclo de lixiviación, se retiran los materiales y se llevan a un botadero. El gran inconveniente que hemos estado viendo es que, dada la baja permeabilidad de los materiales, eventualmente su tendencia, ¿no es cierto?, a acumular humedades bastante altas, inclusive después de varios meses de terminado el ciclo de lixiviación, han generado que los procesos de depósito, aquí tenemos a lo menos 5 faenas en Chile, en donde estamos viendo la misma problemática, en donde tenemos un desplazamiento o un comportamiento bastante líquido, más allá de un comportamiento sólido. Entonces, hemos empezado a ver problemáticas asociadas a, en primer lugar, la capacidad de almacenamiento de estos botaderos de ripio, ¿ya? Los botaderos estaban diseñados, la mayoría, para llegar a alturas de 80 metros, 100 metros de altura, y lo que estamos viendo hoy día es que probablemente muchos botaderos a más allá de 40 metros de altura es muy difícil llegar, justamente por este comportamiento bastante más cercano a un líquido que a un sólido. Así que, lamentablemente, no tener este tipo de diseño en consideración afecta fuertemente la operación de los botaderos de ripio, y los botaderos de ripio, naturalmente, al estar impedidos, ¿no es cierto?, de sacar los materiales de la pila primaria, inevitablemente y en un cortísimo plazo, afectan también las operaciones primarias. Así que hoy día por lo menos podemos nombrar 5 o 6 faenas que están con serios problemas al respecto, en donde se ha requerido intervenir a través de un diseño especial, y naturalmente ahí la recomendación en general, ¿no es cierto?, es a tratar de tomar o analizar esta información desde un inicio y no esperar que estos problemas simplemente aparezcan durante la operación, lo cual de alguna manera nos vuelve a la necesidad de poder destinar una mayor cantidad de recursos, particularmente en el área geotécnica, en una etapa temprana de los proyectos, para identificar nuevamente estos problemas en un inicio y no durante la operación, en donde naturalmente son mucho más caros de solucionar. En la siguiente lámina podemos ver algunas tecnologías bastante interesantes, o algunas maneras en las cuales hemos estado atacando estos problemas indistintamente para botaderos de ripio o básicamente para pilas de lixiviación.
en donde naturalmente uno de los temas principales es monitorear lo que pasa al interior de las pilas, y para eso es muy importante tener un sistema de monitoreo pisométrico o básicamente un conjunto, ¿no es cierto? Más allá de pisométrico, llamamos muchas veces un monitoreo geotécnico de los materiales, ¿cierto? Los cuales justamente nos permitan saber qué es lo que está pasando al interior de las instalaciones, tanto pilas como botaderos, reitero, y particularmente en el caso de pilas, no solamente operaciones primarias, sino que muchas veces operaciones run-of-mine, que estamos viendo justamente este tipo de problemáticas. En la figura superior derecha, también ahí estamos viendo los sistemas de monitoreo, los cuales son bastante más complejos que los que típicamente se requieren. Muchas veces hay varios sensores a distintas alturas justamente para poder identificar dónde está la napa freática, y más que napa freática, la capa que tenga una saturación que muchas veces superior al 80%, 85%, que podría ser justamente un indicio, ¿no es cierto?, o donde podríamos tener eventualmente un proceso de liquefacción, ¿ya? Y otra herramienta bastante interesante que estamos viendo en el último tiempo, que si bien es cierto históricamente ha tenido bastantes detractores, yo creo que hoy día ha habido un avance bastante significativo respecto de la confiabilidad de las tomografías eléctricas. Sobre todo cuando tenemos la opción de calibrar lo que estamos midiendo. Generalmente las tomografías miden resistencia, pero con una buena calibración en terreno, con una combinación de perforaciones y toma de muestras específicas, uno puede hacer una analogía muy precisa respecto de las humedades o eventualmente los niveles de saturación. Y es aquí como, por ejemplo, podemos ver en esta lámina que en color azul tenemos las grandes acumulaciones de mayor contenido de humedad, ¿cierto? Y en un color rojo o amarillo tenemos las zonas que están un poquito más definitivamente secas, ¿ya? Y en donde si antes, si bien es cierto, se buscaban estas zonas secas para poder mejorar el nivel de lixiviación, hoy día para este tipo de casos la premisa ha cambiado. Y lo que estamos buscando justamente es detectar las zonas de mayor humedad, particularmente las que están más cerca de los taludes, como pueden ver ustedes ahí en el extremo inferior derecho, justamente donde podríamos tener la acumulación de solución cercana a un talud y eventualmente un peligro de liquefacción asociada. Todas estas herramientas hoy día están siendo utilizadas, yo diría con bastante éxito, en el sentido de poder identificar en forma temprana y naturalmente tomar las medidas para minimizar los riesgos de liquefacción. Le dejo la palabra ahora a Silverio para que nos comente un poco más del sistema de detección de fugas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Decíamos más temprano que se ha incrementado y se ha hecho casi un estándar más de la industria, lo que es el CQA, el aseguramiento de calidad en la construcción, y como parte o complemento del CQA, lo que es la verificación de la integridad de las membranas. Y esto se hace en distintas instancias. La primera instancia es cuando la membrana está recién instalada, que sería la foto de arriba a la derecha, con métodos específicamente diseñados para geomembranas expuestas. También hay métodos para allá, como abajo a la derecha, que es una pileta de solución cianurada, que son para allá sistemas totalmente operativos. En el caso de abajo a la derecha aplicamos una tecnología totalmente innovadora y que excede a STM, en asociación con una empresa de Estados Unidos, HGI, para detectar roturas en esta presa que ya estaba, en esta pileta que ya estaba en operación y tenían que encontrar los puntos problemáticos. Para que se den una idea, aquí teníamos entre sedimentos depositados y columna de agua unos 30 metros de profundidad. Y estamos hablando de un lugar que tenía unas 15 hectáreas y lo relevamos en menos de una semana encontrando 5 puntos con problemas. Y luego, volviendo a lo que es membrana, por ejemplo, en un pack de lixiviación, las fotos de la izquierda y del centro arriba, ya cuando se ha instalado el material de cobertura, overliner, que es cuando se producen el 70% de las roturas, la última oportunidad para detectar una rotura antes de que ya se empiecen a cargar las capas de 10 metros, 8 metros o 12 metros, lo que sea la especificación de mineral,
La última oportunidad es esta con el dipolo, que es cuando tenemos, depende del diseño, entre 60, 70 u 80 centímetros. Con esta tecnología, que también Andes ha contribuido, y tenemos en Andes 2 equipos que son los únicos en toda Latinoamérica, que están a la altura de la última tecnología que pide ACTM. Además de estos equipos en Latinoamérica, hay equipos similares en Estados Unidos y en Australia. Eso es todo lo que hay en todo el mundo. Y nosotros tenemos 2 de ellos, los únicos en Latinoamérica. Esto nos permite, con una precisión altísima, encontrar roturas como la que vemos abajo a la izquierda, encontrar zonas complicadas como la que vemos en el centro, semejante pliegue luego se va a transformar en una mega rotura, y nos permite trabajar en climas incluso inhóspitos, como es la foto de arriba a la izquierda, donde tenemos nieve y condiciones bastante adversas. A modo de resumen de lo que hemos hecho en estos últimos 8 o 10 años, bueno, esto está desactualizado porque es del mes pasado, ya hemos superado los 5,5 millones de metros cuadrados relevados, y es importante destacar que habiendo relevado presas de relave, como se ve en la foto de la derecha, pad de lixiviación, piletas de evaporación en salares, en todos y cada uno de los proyectos que hemos estado, hemos detectado roturas. O sea, evidentemente, las técnicas de detección geoeléctrica de fugas, tanto de membrana expuesta como de membrana cubierta, como son las fotos de abajo a la derecha, el dipolo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un pad de lixiviación, o un dipolo alternativo que lo hicimos en conjunto con HGI, cuando estamos hablando, por ejemplo, de esta pileta de solución cianurada, es indispensable y deberían ser parte de un requerimiento formal y corporativo. De hecho, algunas empresas ya lo tienen como un requerimiento corporativo, hacer dipolo antes de empezar a cargar el pad. Decíamos entonces que de los 5,5 millones de metros cuadrados, un poco más que ya llevamos relevado a la fecha, en todos hemos encontrado roturas. Dependiendo el tipo de instalación, vemos que varía la densidad o cantidad de fugas por hectárea, de un mínimo de un promedio de una fuga por hectárea a máximos en algunas piletas o en algunas pozas de evaporación o empresas de relaves. Pero en todos los casos hay. Y lo más importante de todo esto es que hemos hecho, bueno, también ya son 48 proyectos, con una fuerte política orientada no solo a la calidad, sino a la seguridad, en condiciones que trabajamos con equipos altamente sofisticados, con voltajes de hasta 30.000 voltios, en el caso de la lanza seca o prueba de arco, con voltajes de hasta 500 voltios en el caso del dipolo. Tenemos un registro de 0 accidentes en 5,5 millones de metros cuadrados. Un poquito mostrando el resultado de lo que implica ahora ya específicamente lo que es la metodología de dipolo, que se rige en este caso por 2 normas STM, la 7007 y la 8265. Es bastante más sofisticado que lo que es una prueba directa, como podría ser la lanza de agua o la lanza seca, o el dipolo antiguo que se usaba, que era simplemente una persona con una especie de voltímetro caminando. En nuestro caso, bueno, es un equipo como el que vieron en las fotos anteriores. Terminada la jornada de campo, se baja a la computadora, se modela, se buscan las anomalías eléctricas, que es lo que vemos en la parte derecha de la lámina, donde hay contrastes fuertes de colores, violeta con verde, tanto arriba como abajo. Se corresponde exactamente con las fotos de la izquierda. Roturas. En el caso de la foto de arriba a la izquierda, ese objeto negro que apenas se alcanza a distinguir es una radio, un walkie-talkie, de las usadas comúnmente en campo.
Eso como referencia de tamaño, vean la magnitud de esa rotura. Y en la foto de abajo, bueno, ya es más claro, es la tapa del objetivo de una cámara. Entonces tenemos una sensibilidad altísima y hemos encontrado incluso roturas más pequeñas. Siempre estamos hablando de encontrar roturas debajo de 50, 60, 70, 80 o hasta a veces hemos trabajado con hasta 10 metros de espesor, pero eso no es lo recomendable, ¿no? Continuando con nuestros aportes a lo que es, desde el punto de vista del cuidado y la protección ambiental, tenemos un departamento con más de 15 personas dedicados, especializados en lo que es la caracterización y saneamiento de pasivos ambientales, tanto en el sector de la energía, oil and gas, como en el sector de la minería. En este caso, por ejemplo, vemos todo el desarrollo de una investigación en un sitio minero. Esto era una fundición de plomo y cromo, donde al desafectar el predio, bueno, había que dejarlo en condiciones para cumplir con los requerimientos de la autoridad de aplicación y dejar el predio saneado. Aquí aplicamos distintas técnicas de investigación, perforación con helicoide, calicatas con equipos, muestreos in situ con XRF, muestreos y análisis ex situ con técnicas de laboratorio, en fin. Utilizamos lo que se conoce en la EPA como el triad approach, que es utilizar una mezcla de técnicas, tanto algunas son para determinación rápida en campo, como es el XRF, validado con técnicas de mayor plazo de obtención de resultados, como es el análisis en laboratorio. Esto es simplemente un pequeño raconto de algunos de los aportes realizados en estos 10 años en cuanto a haber obtenido perforadora propia también y haber podido ser capaces de perforar en condiciones litológicas extremadamente complicadas. Siempre recordemos que cuando estamos hablando de medio ambiente estamos hablando de perforaciones a muy baja profundidad, 5, 10, 20, 40, 30, 40 metros, pero donde es crítico que la perforación no altere las condiciones de la matriz suelo o la matriz agua, que es lo que estamos queriendo muestrear. Entonces, se tienen que extremar no solamente los recaudos, como siempre, de higiene y seguridad, sino también, por ejemplo, no se puede poner grasa en las mechas de perforación, no se puede utilizar fluido de perforación, si se usa aire, tiene que ser aire con filtros para que no estar introduciendo aceite en el medio. En fin, digamos, es bastante más complejo de lo que podría suponerse. Y en este sentido, bueno, hemos realizado una cantidad significativa de perforaciones y hoy estamos, por ejemplo, operando uno de los sitios con mayor cantidad de pozos de monitoreo, casi 1.100 pozos de monitoreo, sitios afectados por hidrocarburos que hay en la región. Continuando con lo que es los aportes, lo que es, por ejemplo, todo lo que es caracterización y saneamiento de sitios contaminados con hidrocarburos, bueno, aplicamos combinación de técnicas, como decíamos en el caso anterior, técnicas in situ, técnicas ex situ, hacemos modelo conceptual, diseño de la ingeniería de la remediación y también la implementación, ejecución, operación y mantenimiento de los sistemas de remediación, sobre todo enfocado a lo que es lo más difícil, que es la caracterización y remediación del agua subterránea, que puede estar a 3, 4, 5, 10, 20 o 30 metros de profundidad, o incluso en algún caso un poco más, y ahí es donde se requieren tecnologías y metodologías más complejas que cuando estamos hablando de derrames y saneamientos superficiales. Bueno, rápidamente aquí vemos un modelo
donde lo que hemos analizado fue un análisis de riesgo hídrico. Hay que hacer acá play en algún lado que no encuentro, perdón. Y lo que este modelo nos indica es, ante una eventual rotura de un tanque, en este caso un tanque de combustible, hay que verificar si la berma perimetral con tensión secundaria sería o no sería capaz de contener la ola y la contraola y la energía que se disipa cuando hay una rotura del tanque, que como vemos en este caso sería un caso, se modela un caso bastante desfavorable, que es una rotura rápida y de un solo punto, ¿no? Bueno, en este caso, afortunadamente, verifica correctamente la instalación. Y también entre las contribuciones que hemos hecho es lo que es planes de cierre integrales para proyectos mineros en la región, en los distintos países de nuestra región, donde llegamos a ingeniería de detalle, incluyendo todos los distintos componentes del proyecto. También hemos incorporado como un aporte en estos últimos años, nos hemos capacitado en técnicas de Construction Industry Index Institute, el CII, de Front-End Planning aplicado a proyectos de ingeniería, en este caso proyectos de minería, lo que es diseño de ampliaciones de valles de lixiviación con todos los componentes civiles, mecánicos, electromecánicos, hidráulicos, y hemos notado una gran, digamos, si bien hay una inversión inicial más importante, se baja muchísimo el riesgo, la incertidumbre y los imprevistos durante la etapa de construcción. Le cedo la palabra a Denis. Gracias, Silverio. Como parte de la contribución de Andes, también hemos participado en las conferencias Hiblich Solutions, que se iniciaron en el año 2013 en Vancouver, luego en Lima en el 2014, en Reno en el 2015 y finalmente la última versión fue el 2016. La versión siguiente iba a ser realizada en Reno el año pasado, pero por los motivos que todos sabemos no se ha realizado. Esperamos que estas importantes conferencias se puedan seguir dando a partir del próximo año. Hemos realizado también como consecuencia de estas cuarentenas y aislamientos, webinars que han sido recibidos por el público de una forma bastante positiva, con bastante buenos comentarios, y también como parte de nuestro compromiso de difusión de conocimientos. Hemos tocado diferentes temas de diferentes proyectos que hemos realizado a nivel regional, lo cual realmente nos ha dado bastantes resultados y nos hemos sentido bastante satisfecho por lo mismo. Hemos presentado en estas conferencias técnicas no solamente de lixiviación, sino también y principalmente de relaves, una serie de artículos técnicos en conferencias mineras. Presento aquí los títulos y los autores y el evento de algunos de ellos, no están todos por motivo de espacio, sin embargo aquí en este enlace pueden encontrar todos los artículos que hemos desarrollado y lo pueden también descargar en formato PDF totalmente libre. Como parte de nuestro compromiso con la investigación y la innovación, o sea, no solamente es cuestión de decirlo, sino sobre todo de practicarlo, en el Perú hemos presentado proyectos de investigación que han sido calificados por el organismo del Consejo por la Ciencia y Tecnología del Perú como proyectos de investigación científica. Son todos estos los que desde el inicio y funcionamiento de este programa de incentivos tributarios del gobierno peruano a través del CONCITEC, hemos presentado, muchos de ellos han sido culminados con éxito, y algunos de ellos todavía están en desarrollo, pero consideramos importante informarlos porque en este momento, y así somos reconocidos, somos la única empresa que está apostando decididamente por la investigación. Tenemos un presupuesto dedicado a la investigación y eso nos ha dado buenos resultados, en la medida que
hemos desarrollado ciertas tecnologías, hemos mejorado el conocimiento, lo cual de alguna forma se traduce en la mejora de nuestros diseños y en la reducción de costos a nuestros clientes. Nos hemos posicionado en estos 10 años en la mediana y gran minería, con clientes en estos diferentes países, en 10 países específicamente, y los cuales en realidad nos sentimos satisfechos, porque somos la única empresa de origen latino que se ha podido expandir de esta forma y que constituye hoy en día una opción importante en comparación a las empresas extranjeras que actualmente operan en nuestro medio, en nuestros países en realidad. ¿Qué nos espera los siguientes 10 años? Voy a dejar a Cristian para que nos explique sobre estos temas que nos interesan como empresas consultoras de aquí al futuro. Muchas gracias, Denis. Una pregunta muy interesante. Hace un instante atrás, Silverio nos mostraba un poco lo que había sido los últimos años respecto de innovaciones tecnológicas principalmente. Hoy día es bastante fácil aceptar, ¿no es cierto?, que todos los temas tecnológicos asociados a la transmisión de datos, las tecnologías 5G o 6G, el poder transferir 1 terabyte en un segundo, digamos, asociado a particularmente 6G, van a tener un impacto bastante fuerte. Y naturalmente creo que todos nos vamos a ver beneficiados respecto de eso. Muy brevemente, hace un par de días atrás veíamos una noticia. Hay una faena en Chile que está operando en forma remota, con más de 700 cámaras, la faena completa, digamos, la operación minera, extracción, transporte, básicamente una faena a 3.000 metros de altura, digamos, y el fuerte de todo el personal que está operando eso está cómodamente acá en la ciudad, digamos. Así que claramente ese es un ejemplo, y eventualmente vamos a ir migrando a lo que es, así como se habla muchas veces de un edificio inteligente o de una ciudad inteligente. Es muy probable que después también tengamos una mina inteligente en donde gran parte de todos los sistemas de acceso o de monitoreo van a estar fuertemente linkeados. En relación a otro tema que ha sido bastante contingente en el último tiempo, justamente por la pandemia, nos parece que la manera de relacionarnos con el cliente ha cambiado, ¿ya? Justamente este trabajo mixto, el teletrabajo, ha sido un impacto para todos. Personalmente creo que es una de las pocas cosas positivas que ha dejado justamente la pandemia. Durante mucho tiempo teníamos grandes dudas respecto a si era posible o no trabajar con distintas profesionales de distintos países. El cliente siempre quería tener toda su gente trabajando lo más cerca posible, pero creo que no hemos tenido opción, y en el último año hemos trabajado de forma remota, lo cual abre muchísimas posibilidades a buscar mayores optimizaciones respecto a los recursos, a poder incluir justamente profesionales más especializados, con mayor expertise respecto a temas específicos. Las visitas, como mencionábamos hace un instante atrás también, muchas veces uno gastaba el 50-60% del tiempo en movilizarse a terreno, ¿ya? Y hoy día vemos que una imagen de un dron de una superficie de la pila es algo que antes no teníamos acceso y que entrega muchísimo y más valiosa información muchas veces que las visitas tradicionales. Así que también vemos un tema bastante positivo por ese lado. Respecto a los temas ambientales, hemos visto en el último tiempo, me parece que en general con muy buenos ojos, que se ha incrementado fuertemente el nivel de exigencias, lo cual ha obligado muchas veces a adelantar ingenierías que típicamente se dejaban para etapas más tardías, ¿no es cierto?, hoy día en una etapa más temprana, precisamente con el objetivo de identificar niveles de polución o básicamente niveles de afectación a comunidades o a medio ambientes específicos, lo cual lo vemos en general con muy buenos ojos. Me parece que particularmente Chile estaba un poco más atrás respecto de esto y se ha puesto al día. También hemos visto que justamente las consultas técnicas de los equipos evaluadores han subido fuertemente su conocimiento técnico específico respecto de temas bastante complejos, justamente como relaves o estabilidad o ensayos requeridos justamente para una pila de lixiviación. Así que vemos que claramente eso va a estar afectando. Y sí, naturalmente hay temas de cambio climático, por ejemplo, que seguramente nos van a obligar a actualizar mucha de la información que típicamente manejamos, y eventualmente vamos a ver que eso va a tener un cierto impacto, debido a que lo que hemos visto últimamente ha mostrado una tendencia a incrementar, ¿no es cierto?, el nivel de lluvias o el nivel de severidad de algunos de los eventos. Así que en un corto plazo vemos que eso probablemente también tenga una afectación desde el punto de vista de cambios. Hemos mencionado también en algún minuto que lamentables y recientes eventos ahí relacionados con el área de tranques de relave
han obligado a tomar una serie de medidas adicionales, por lo cual nos parece bastante positivo. Justamente el Consejo Nacional de Minería y Metales ha emitido una serie de recomendaciones, un estándar global, ¿no es cierto?, para la gestión de relaves, que ha sido seguida, creo que con la mayoría de las grandes empresas mineras. Muchas veces nosotros como consultores teníamos muchos reclamos de los clientes respecto de precios, tarifas, pero hay un área en los últimos años donde hay un consenso, ¿no es cierto?, en buscar los mejores profesionales a nivel mundial, y justamente en el tema de relaves. Nos parece un poco contraproducente que tengan que pasar ese tipo de cosas para que el cliente obviamente quiera tener los mejores equipos, y nos parece que no solamente a nivel de relaves, hoy día puede ser tan crítico como mostramos en algunas imágenes, puede haber licuefacción en pila o en botaderos de ripio. Creo que es importante justamente hoy día retomar los temas asociados a la calidad respecto de los profesionales, y eso es algo que efectivamente creemos que se está dando fuertemente ya en los temas de relaves, y esperamos que obviamente también se transfiera a otras áreas de diseño y de interés en la minería. Justamente respecto de operaciones, hemos visto justamente un mayor involucramiento respecto de poder participar activamente en las etapas tempranas de diseño. Particularmente en Chile hay palabras que hoy día no se utilizan y que no se utilizaban hace algunos años atrás, como un ingeniero de registro, un engineer of record, o básicamente un panel de consultores independientes geotécnicos, ¿ya? Justamente hoy día estamos viendo, como mencionábamos también brevemente, que se requiere de una expertise geotécnica más fuerte, más interiorizada de la operación, no solamente en una etapa tardía, sino que particularmente en una etapa temprana, y también durante la operación. Hoy día estamos viendo justamente hay equipos de hasta 10, 15 geotécnicos en terreno para faenas que requieren justamente, que tienen un mineral más complicado, y nos parece que es un aporte interesantísimo, y reitero, creo que se va a articular justamente a etapas más tempranas de la ingeniería. Justamente respecto de estudios, creemos que todas las nuevas tecnologías van a ayudar a tener una mayor celeridad respecto de modelamientos de tipo numérico, una serie de software que típicamente requerían de mucho tiempo para poder generar resultados. Muchas veces los modelamientos numéricos pueden tomar meses. Hoy día estamos viendo que nos vamos a ver beneficiados justamente con ese tipo de nuevas tecnologías, y particularmente también en todo lo que tiene que ver con los balances de agua. Justamente software como el GoldSim o el RIF van a estar generando también una utilización muchísimo más masiva de lo que habíamos estado viendo, y Denis también mencionaba hace un tiempo, hace un instante atrás, justamente todos los proyectos que ya requieren de una plataforma BIM desde un inicio. Así que también nos parecen temas bastante interesantes. Creo que finalmente, justamente ahí relacionado con las nuevas tecnologías, todo lo que es la plataforma 3D, lo que mencionábamos justamente de los diseños de estabilidad, que probablemente los 2D dentro de muy poco ya no van a ser utilizados, ¿cierto? Y justamente la tecnología 3D va a ser lo que va a estar dando paso, digamos, a factores de seguridad particularmente muchísimo más confiables, y también muchísimo más óptimos y más eficientes para el diseño. También respecto de oportunidades, nos parece que ya no hay vuelta atrás respecto de energías limpias. Hay varios países que han tomado compromisos bastante serios respecto de seguir adelante, así que nos parece un tema muy interesante que de alguna manera va a formar parte de todos los diseños futuros. Justamente también vemos ahí que hay tecnologías específicas como la lixiviación en sal o con sal, que va a generar tal vez una beta de bastante más competitividad respecto de las típicas concentradoras. Ya estamos viendo hoy día una tendencia en ese sentido, y justamente evitando algunos problemas que conllevan las concentradoras, como el uso, ¿no es cierto?, de agua, y obviamente los CAPEX muchísimo mayor, que son lo que se asocia a una faena de hidrometalurgia en general. Ya habíamos hablado un poco de las mayores exigencias ambientales, que seguramente también vamos a ver un impacto asociado al respecto. Y respecto de algunas amenazas, naturalmente la región últimamente ha estado bastante sometida a un incremento de conflictividad social. Como lo mencionábamos al principio, justamente particularmente en Chile y en Perú, hay un aporte importante a nivel fiscal respecto de las empresas mineras, así que seguramente va a haber una presión directa o indirecta respecto de revisar un poquito los aportes, ¿cierto? Así que ahí seguramente vamos a tener una problemática asociada, digamos, a mantener un poco las reglas claras o la transparencia respecto de los inversores.
Siempre está un poco también el riesgo, ¿no es cierto?, de tecnologías alternativas, ¿no es cierto?, un cobre o alguno otro de los minerales preciosos, o básicamente de los commodities que estamos trabajando, pero también por el otro lado también vemos que la tendencia que vemos particularmente al cobre, que debiera seguir incrementándose particularmente por toda la industria de los automóviles eléctricos, que se espera el día de mañana tengan un fuerte incremento respecto de la demanda y obviamente el precio del cobre. Y finalmente, creo que la situación de pandemia hoy día no está clara, no está definida, sabemos dónde estamos hoy día, no sabemos dónde vamos a estar mañana, seguramente va a seguir siendo un trabajo en progreso, digamos, para ver cómo reaccionamos de la mejor manera y poder seguir, obviamente, prestando los servicios a nuestros clientes. Le devuelvo la palabra a Denis. Gracias, Cristian. Para cerrar este evento, en realidad queremos transmitirles a todos ustedes estamos preparados para estos nuevos y futuros desafíos. Nos hemos preparado para lo que se venga en el futuro. Tenemos la convicción de que las cosas de alguna forma cambian de manera rápida. La tecnología hace que esto sea así, que el cambio sea exponencial. Y tenemos esa mentalidad de poder acomodarnos, de poder ver la forma como incorporar las nuevas tecnologías para poder acomodarnos a los cambios que se van a venir en el futuro. Queremos a su vez, y por último, agradecer a todos nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros subcontratistas y especialmente al gran equipo humano que tenemos en nuestras 3 oficinas. Todo esto ha hecho posible llegar hasta nuestros primeros 10 años y esperamos obviamente cumplir muchos más, nuevamente como una empresa de origen latino que ha sabido posicionarse de manera satisfactoria en un ambiente minero bastante competitivo, bastante complicado por las diferentes razones que todos nosotros ya conocemos. Muchas gracias nuevamente y bueno, les invito a hacer las consultas que ustedes consideren. Algunas ya las hemos estado respondiendo vía el chat, pero en todo caso quedamos abiertos a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias, Cristian, Silverio, por la excelente exposición. Sí, tenemos varias consultas de nuestros participantes. Si me permiten, en estos minutos que nos quedan, poder absolver empezando de repente por Silverio. ¿Te parece, Silverio? Perfecto, Vanessa. Perfecto, excelente. Adelante. Mira, tengo acá una consulta muy interesante que nos dice, ¿podría explicar en qué consiste la norma ASTM D8265 y si aporta alguna mejora en lo relativo a la detección de fugas? Excelente pregunta, sí. Es como pasar de 2G a 6G, más o menos en lo que hace a dipolo. Básicamente, la norma de dipolo, la 7007, se creó en su momento, era absolutamente innovadora a fines de los 90, y bueno, con las últimas tecnologías que han surgido, lo que es GPS de alta precisión y costo accesible, lo que es data loggers, lo que es software de modelación, etcétera. Hoy en día ya podemos, como mostrábamos en alguna de las fotos, en tiempo casi real, modelar los resultados, y lo que antes dependía de si una persona veía o no veía una fuga y un poco del azar, ahora tenemos sistemas que permiten no solo tener mucha más precisión, sino que además queda un registro, queda una constancia de todo el relevamiento, queda un documento auditable por terceros. Digamos, yo en este momento estoy supervisando en forma remota 2 relevamientos distintos en 2 proyectos distintos a través de plataformas virtuales, donde suben todos los días los datos y yo puedo verificar si han hecho bien, si hay algún error, ayudarlos a dar soporte en el procesamiento de la información, etc. Todo esto es lo que nos pide la norma 8265, que como decíamos, hay muy pocos equipos en el mundo, y en la región solamente los equipos nuestros, que es parte del aporte que hemos hecho para subir los estándares y la calidad en la región. Buenísimo, muchas gracias por tu respuesta. Tengo una pregunta más también, tal vez tú también me puedas ayudar a responderla. En tu experiencia, me indican, ¿se justifica la inversión en MQA?
Absolutamente, absolutamente. Hemos sido testigos en muchos proyectos donde, ya sea por falta de conocimiento, por falta de planificación o por el motivo que fuera, se recibió directamente el material que venía de la fábrica y después resulta que la fábrica había mandado material que tenía serios problemas, que comprometía seriamente la integridad de la instalación, y se tuvieron que levantar varias hectáreas de membrana y de over y de cañería, etcétera, todo por no haber hecho algo que, digamos, si se considera desde el inicio es muy simple, que es poner 2 personas o una persona en contraturno en la fábrica, supervisando y asegurando la calidad, la materia prima, el proceso, etcétera. Entonces realmente es una inversión que el repago es 10 veces en el proceso de instalación. En este caso estamos hablando de membranas, ¿no? Y lo hemos visto tanto en salares, en parte de exhibición, digamos, yo creo que sería algo indispensable de aplicar en forma universal. Excelente, muchas gracias. Tengo aquí una pregunta también para Cristian. Cristian, ¿me ayudas, por favor? Dice, ¿a qué se refieren con alto contenido de finos y cuáles pueden ser sus consecuencias? Sí, creo que tocamos tangencialmente un poco el tema. Cuando hablamos de contenido de finos, en realidad el gran problema es la permeabilidad asociada. En una faena, típicamente, cuando ya tenemos más allá de un 10% de un contenido fino, típicamente bajo malla 200, ya podemos pensar que tenemos algún problema de permeabilidad. En los últimos años nos ha tocado ahí en algunas faenas específicas encontrar hasta un 40% y en algunos casos hasta un 50% de este contenido de finos, y por eso que para esos casos puntuales hemos tenido permeabilidades que han bajado típicamente de un 10 elevado a menos 2 centímetros por segundo, que es una permeabilidad relativamente aceptable, a 5 por 10 o 10 elevado a menos 5 o menos 6, lo cual realmente hace muy difícil realizar cualquier tipo de irrigación, cualquier proceso de destilación. O sea, en realidad cuando hablamos de contenidos finos, el verdadero enemigo detrás de todo esto es justamente la permeabilidad o la baja permeabilidad de los minerales. Ok, gracias. Tengo una pregunta más que creo que está asociada a la primera pregunta. ¿De qué forma se pueden solucionar los problemas asociados al contenido de finos? Sí, bueno, es un tema relativamente complejo, más allá de una solución, y obviamente las hay. Yo creo que todo pasa por una identificación temprana, ¿ya? Los diseños los proyectos pueden llevarse a cabo cuando se tiene un mineral de baja permeabilidad, pero es importante no tener malas noticias durante la operación, ¿ya? Efectivamente, como mencionamos ahí en algunos casos, si durante toda la faena o el diseño se está pensado en obtener o en lixiviar con X tasa de riego, típicamente yo diría que tal vez un promedio son 8 o 6 litros hora metro cuadrado. Si de la noche a la mañana por un cambio o del PIT o de los minerales tienes que bajar a la mitad, naturalmente eso es un problema muy serio para la operación. Entonces, claramente hay alternativas, claramente se pueden ir a buscar áreas adicionales, hay que controlar justamente también los aspectos geotécnicos de una eventual falla, es decir, una liquefacción, una acumulación de agua, sobre todo en taludes, los efectos sísmicos que podría tener justamente esto. Hoy día hay una serie de tecnologías como los quick drains, que justamente perforan, digamos, la superficie para poder infiltrar, ¿no es cierto?, la solución a niveles inferiores. Todo lo que hablábamos de la posometría, digamos, o del monitoreo geotécnico. También muchas veces las aperturas de los settings de los chancadores también ayudan justamente a mejorar esta condición, pero también es cierto que en muchos casos nos toca ver que los finos son muy bien recibidos por el área tal vez de proceso o de producción de las faenas, porque básicamente significan un cobre más rápido cuando se puede llevar la destilación a cabo. Entonces, yo diría que hay una combinación, pero principalmente la recomendación es una identificación temprana, ojalá que esté incorporada en el diseño, y naturalmente un seguimiento permanente de las propiedades principalmente geotécnicas de la operación. Ok, bastante completa tu respuesta. Muchas gracias, Cristian. Tengo unas preguntas más. Creo que Denis me puede ayudar a responderlas. Denis, ahí estás.
Me preguntan por qué ya no aplica o no debe realizarse el análisis pseudoestático de estabilidad. El análisis pseudoestático de estabilidad nació hace ya varias décadas atrás, básicamente con el objetivo de poder realizar análisis con sismo. Nunca se llamó análisis sísmico porque en realidad no corresponde. El análisis pseudoestático es básicamente para poder incorporar las fuerzas inerciales del sismo como única y como sola fuerza horizontal. Es muy aproximada. Entonces, claro, por muchas décadas hemos confiado que la estabilidad de una estructura ante un sismo se la confiamos exclusivamente a un factor de seguridad. Eso hoy en día ya quedó obsoleto, ¿no? Y es más, ese coeficiente sísmico que le da el valor a la fuerza horizontal lo calculamos por décadas como el 50% de la aceleración máxima en el terreno, lo cual también eso inclusive ya pasó a ser obsoleto hace varios años atrás. Hoy en día lo que se aplica, lo que se recomienda, lo que los expertos sugieren es no confiar en un factor de seguridad, sino calcular un desplazamiento que la estructura va a sufrir y saber si ese desplazamiento puede ser tolerable por la estructura. Si lo es, con menor daño, la estructura puede seguir funcionando. Si no lo es, la estructura tiene que ser reforzada. Entonces, el factor de seguridad ya no me dice absolutamente nada. Ok. Tengo una pregunta más que creo que también me puedes ayudar tú. ¿Cuál es la dificultad de realizar análisis de estabilidad 3D? En realidad, a ver, yo tengo la experiencia de haber realizado análisis de estabilidad 3D con un programa que se llamaba Clara, allá por los años 2000, que funcionaba en aquel sistema operativo DOS, ¿no? Que probablemente tú, Vanessa, nunca lo hayas escuchado hablar, pero en realidad era un dolor de cabeza muy grande. Hoy en día todo eso se ha superado. La tecnología nos permite desarrollar secciones o desarrollar superficies, juntarlas y armar el modelo tridimensional. Esto para ciertas condiciones, porque lo hemos investigado en Andes a través de un proyecto específico de investigación, haciendo más de 5.000 corridas en diferentes condiciones de una estructura de ancho, de altura, de largo, etc. Y hemos comprobado que para algunos casos no es necesario llegar a un 3D, pero para la mayoría sí, porque nuestras estructuras están, cuando digo nuestras me refiero a estructuras que están en zonas altoandinas, están en zonas de valles muy encañonados, donde la condición 3D es predominante, ¿no? Y donde la diferencia con una condición 2D puede hacer mucha diferencia. Entonces, en realidad se debería ser aplicable en la mayoría de los casos. La tecnología hoy lo permite, pero a su vez, en la medida que estoy utilizando un software de bastante sofisticación, como por ejemplo el SLSlope, que hoy en día es el Plaxis LE, es uno, hay varios, pero en mi opinión ese es uno de los mejores, necesita también mayor información. No es suficiente la información que generamos para un análisis 2D en términos de ensayos de campo, en términos de ensayos de laboratorio, en términos de investigación de cantera. Necesitamos mucha más información porque estoy utilizando una herramienta más sofisticada. Pero hoy en día, en realidad, no debería ser un problema hacer análisis 3D. Nosotros lo hemos hecho. Inclusive una empresa norteamericana nos contrató para hacer un análisis 3D de un proyecto en Turquía, ¿no? Porque allá tampoco lo hacían, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Denis, gracias a Cristian, a Silverio. Igual nos quedan algunas preguntas más por responder, pero le vamos a hacer llegar a cada uno de los participantes que nos han escrito al chat. Ya estamos sobre la hora, entonces, nuevamente, muchas gracias a todos por su participación, por haberse conectado con este seminario web, y también a los expositores por habernos compartido un poco de su experiencia, conocimientos el día de hoy, sobre todo que empezamos nuestro aniversario por los 10 años de Andes. Hemos llegado ya al final. Andes agradece a todos los participantes por habernos acompañado nuevamente. Les recordamos que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta. Por favor, ayúdennos completándolas. Y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para más novedades y eventos de Andes. Hasta la próxima.